Oye, ¿y cómo fue que emergió el Estado de Israel? ¿Qué es eso de la Declaración de Balfour? ¿Por Ujú. qué? ¿Qué tiene que ver con Naciones Unidas? ¿Cómo es esa partición? ¿Por qué es tan importante este personaje Oliver Cromwell? ¿Quién es Herschel? Cuéntame, ¿cuál es ese nacimiento del sionismo y cuáles eran sus objetivos iniciales? Mucha gente va a quedarse sorprendida, pero el sionismo no surge en el contexto judío. El sionismo surge en el contexto cristiano del siglo XVII, en el contexto inglés. Todavía ni siquiera existía el Imperio Británico, todavía solo estaba Inglaterra, no se unían las dos coronas. El sionismo en el siglo XVII, recordemos que viene la expansión del protestantismo por todo el continente europeo, incluso en el contexto isleño inglés. Empieza primero de corte, bueno, primero anglicano, luego presbiteriano y luego hay escisiones también cada vez más fundamentalistas de acuerdo a la Biblia. Una de ellas es el puritanismo. El puritanismo, uno de sus máximos representantes en el siglo XVII es Oliver Cromwell, que prácticamente creó una dictadura que incluso amenazó la vida de la realeza. Eh, Oliver Cromwell, en primer lugar, más allá de sus objetivos, digamos, nacionales, un objetivo fundamental, siendo un fundamentalista bíblico, era el retorno de los judíos a sol inglés. ¿Por qué? Porque en el siglo XIII, en la Baja Edad Media, son expulsados. Muchos de ellos van a ir, por ejemplo, a Europa Central. Y en el 17, 4 siglos después de ese proceso, Cromwell busca que regresen. ¿Para qué busca que regresen los judíos? Públicamente se menciona para que se conviertan al cristianismo y de ahí puedan ser trasladados desde las Islas Británicas en dirección a Palestina, que se construya un tercer templo y retorne el Mesías. Eso era públicamente. En lo privado, porque de acuerdo también a los clichés sobre el judaísmo a nivel continental en los países que de mayoría cristiana, porque los judíos pueden alzar la economía de cada nación. Entonces, lo que buscaba Cromwell es que muchos de los judíos europeos, principalmente en Países Bajos, que habían, esos habitantes de Países Bajos judíos, habían sido desplazados un siglo antes desde Portugal y España, cuando los expulsan a comienzos del siglo XVI, finales del 15-16. Esos judíos iban a llevar la economía inglesa, de acuerdo a esta óptica, a niveles insospechados. Y de hecho sí contribuyeron más tarde a la economía, al surgimiento del capitalismo en el contexto inglés y británico. Entonces, públicamente, el sionismo surge en el contexto puritano, presbiteriano y más tarde bautista y pentecostal, tanto en suelo inglés, pero también en las colonias que han fundado al otro lado del Atlántico, en lo que actualmente es Estados Unidos, en la costa del Atlántico. En las 13 colonias surge también, recordemos que también son un refugio para las facciones más radicales del pensamiento protestante. Ahí llegan los cuaqueros, los puritanos, etcétera, etcétera, y son profundamente sionistas. Buscan que los judíos, en primer lugar, se conviertan al cristianismo, ya sea en suelo inglés o incluso en suelo palestino, y que esto atraiga, acelere los tiempos, y con ello llegue el Mesías para los judíos por primera vez y para los cristianos por segunda ocasión, ¿no? Pasan los siglos, 2 siglos concretamente, y con la paulatina secularización de la vida, los judíos dejan de estar, por ejemplo, getificados en gran parte de Europa, no en toda, pero por ejemplo en el centro y el oeste, en el mundo, en el contexto francés, en el contexto de habla germánica y en el contexto inglés. Los judíos pueden incorporarse a la vida pública, pueden tener puestos en el ejército, en el gobierno, en las artes, etc. Muchos se convierten incluso al cristianismo. Tenemos, por no sé, en el contexto de las artes es muy conocido muchos procesos. Entonces, la tendencia en el siglo XIX, la generalizada, es la asimilacionista, que los judíos se incorporan a la vida pública y que el judaísmo, sin importar la religión de la persona, queda en un segundo plano, ¿no? Sin embargo, también es el caldero del ultranacionalismo en el siglo XIX. Van a surgir identidades nacionales como Alemania, Italia, y en ese caldero, en ese crisol de pensamientos nacionalistas, pero también ultranacionalistas y protofascistas, va a surgir el sionismo como respuesta para aplastar al movimiento asimilacionista. Porque la idea es que sí, los judíos se desarrolla la idea de que son un pueblo, cuando esto es bastante polémico, porque los judíos proceden de distintos contextos nacionales y de distintos grupos étnicos y lingüísticos. Pero bueno, en Europa desarrollan la idea de que los judíos son un pueblo con su propia religión, pero el problema es que no tienen un territorio. Y así van a surgir personajes como Theodor Herschel, que va a desarrollar la idea del sionismo,
El gran problema es que no tienen un patrocinio. El patrocinio primigenio lo van a encontrar en las plutocracias europeas de ascendencia judía, familias en el contexto, por ejemplo, neerlandés, como los de Weiss, en el contexto británico como los Montefiore, y a la postre la familia Rothschild, la facción, por ejemplo, británica. Y en ese momento ya tienen el poder económico, pero no tienen el poder político. Y ahí viene lo que tú mencionabas de Arthur Balfour. Arthur James Balfour, uno de los mandamases de la política exterior británica, que decide vincularse con Rothschild y recibir la venia del gobierno de Londres, de la corona, para que comience el proceso colonial por parte del sionismo. Con la declaración Balfour y el fin de la Primera Guerra Mundial, el fin del Imperio Otomano, y además la declaración Sykes-Picot en que Francia, el Imperio colonial francés y el Imperio británico se divide en todo el Mar Rojo, o sea, en Medio Oriente. Ese es el momento en que se posibilita la creación del sionismo. En ese momento Theodor Herzl ya había muerto. Él nunca va a haber realizado el proyecto sionista. Sin embargo, sus herederos, personajes como David Grun, futuro David Ben Gurion, etcétera, etcétera, lo van a concretar con la venia del Imperio Británico y con la venia también de otros países europeos. Hay que mencionarlo también. Francia, de hecho, intenta crear un proyecto sionista a comienzos del siglo XIX, primero con Napoleón y posteriormente con Napoleón III. Lo va a concretar el Imperio Británico y a finales de la Primera Guerra Mundial, en 1920-21, se crea el mandato británico para Palestina y eso sienta las bases para la migración, invasión generalizada por parte de sionistas europeos. Y todo va a llegar justamente a 1948, cuando termina el mandato británico. Estamos en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. El Imperio Británico ya es una potencia en decadencia y justamente el apoyo va a comenzar siendo por parte de Estados Unidos, que hasta la fecha le ha dado al ente sionista una tercera parte de $1 billón, o sea, 300,000 millones de dólares, además del presupuesto extraoficial, ¿no? Entonces, ese es, digamos, a muy grandes rasgos de historia del sionismo. Podría ser un poco más, digamos, acertado en ciertos puntos, pero a muy grandes rasgos es esa.